Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 7 del curso de artes plásticas. Hoy sería nuestra tercera sesión de la técnica del carboncillo. Y la sesión anterior vimos el bodegón, ¿sí? Cómo hacer un bodegón en carboncillo, las luces, las sombras y los resultados de finales de este bodegón los veremos en este video. Y hoy vamos a explorar un tema muy interesante que es el retrato, ¿sí? Entonces vamos a realizar en carboncillo el ojo, la nariz, la boca y la oreja, y pues digamos por separado, ¿sí? Todavía no vamos a hacer un retrato como tal, sino que vamos a hacer parte por parte de pues, los principales rasgos de la cara. Antes de eso vamos a ver un video acerca de la relevancia que ha tenido el retrato en la historia del arte, ¿listo? Como digamos que siempre ha sido un objeto de mandar a hacer, ¿no? Entonces normalmente si nosotros vemos dibujantes por la calle o la gente cuando encarga algo casi siempre son paisajes, bodegones o retratos, ¿no? Entonces digamos que vamos a mirar cómo fue cambiando el contexto que se tenía del retrato a lo largo de la historia, ¿listo? Entonces vamos con el video y ya volvemos con la primera parte o con la primera figura que realizaremos de el rostro. El retrato en la historia del arte. El género del retrato está presente en toda la historia del arte. Siempre ha sido un género muy ligado al encargo, pero también los artistas han encontrado la forma de expresar mediante este género. Algunos de los primeros retratos que aún se conservan son los de los egipcios, principalmente de gobernantes y dioses, muy estilizados y a menudo de carácter funerario. Se representaban sobre todo en los sarcófagos. En la Edad Media, la religiosidad hacía que la persona individual no fuese tan valorada, por lo que este género es apenas existente en las representaciones religiosas y de forma muy idealizada. De esta época son los íconos bizantinos. También en esta época, algunas personas adineradas hacían donaciones a la iglesia para expiar por sus culpas, y en las representaciones aparecía el donante. Uno de los artistas más reconocidos de este periodo es Giotto. En el Renacimiento, el cambio en la sociedad y en las ideas en las que la figura del hombre vuelve a tener todo el protagonismo, hace del retrato una gran importancia, siendo un símbolo de su condición social. Además, la aparición de la pintura al óleo permitía mayor detalle. En pleno Renacimiento, la lista de grandes genios de la pintura es interminable: Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Botticelli, Leonardo, Durero, entre otros. En el Barroco, aumenta la dinámica de los retratos en la burguesía como símbolo de posición social. Van Dyck y Rubens fueron destacados retratistas con gran influencia en la pintura francesa, en la que también estaba presente el retrato de corte. El pintor holandés Rembrandt fue un virtuoso en este género, que trabajó tanto en el retrato mitológico, burgués y de grupo. En España también destacan artistas como Murillo y Velázquez. En el siglo XIX destacan los personajes heroicos con iluminaciones dramáticas de los románticos Delacroix y Géricault. En España, Goya, y las representaciones objetivas de los realistas como Corot. Los retratos cotidianos, familiares, cercanos de las impresionistas como Monet, Renoir y Degas. En el siglo XX comienza con las primeras vanguardias,
las tendencias se multiplican, predominando el color en los fauvistas, la fragmentación de las formas en los cubistas, lo onírico en el surrealismo y la psicología en los personajes expresionistas. Después de una etapa no figurativa en los años 40, con el expresionismo abstracto en Estados Unidos, y en los años 50 y 60 vuelve lo figurativo con la particular interpretación del arte pop, con retratos seriados cuyos protagonistas son íconos de la cultura popular. Bien, vamos a comenzar nuestro proceso. El día de hoy vamos a hacer las partes del rostro, ¿sí? Entonces vamos a comenzar primero por el ojo. Y lo más recomendable es siempre hacer la esfera, ¿sí? La esfera que será nuestro ojo, para después agregar las otras partes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer algo que pues es simplemente sombrear un poco, como dar esa forma esférica en el ojo. Y después de que ya tengamos nuestra forma esférica, ya podemos comenzar a darle forma ya al resto del ojo. Bien, ahora vamos a hacer el párpado, ¿sí? Y la ceja la dejamos para el final. Por ahora simplemente ubicarnos con la forma del párpado. Y después les envío algunas impresiones que nos puedan servir de guía. La pupila y el iris hacemos de la misma forma que hicimos el ojo, ¿sí? Entonces hacemos un círculo y pues después vamos realizando la forma, ¿listo? Entonces por ahora simplemente vamos a sombrear. Es un sombreado básico, ¿sí? Ya después vamos a comenzar a aplicarle detalles. Normalmente el ojo tiene una sombra en la parte de encima, que es la que genera en parte pues la ceja, ¿sí? Entonces voy a hacer un breve sombreado que pues después tendrá más detalles. Vamos a comenzar a ubicar las luces de la parte de encima y la parte de abajo, ¿sí? Y generando pues luces y brillos intermedios para pues después aplicar más detalles. Y en el momento de hacer el dibujo, pues no había notado, pero se ve un poco más ancho en la parte de abajo del iris, así que pues ahorita pues lo modificaré, lo arreglaré para que quede un poquito más delgado. Por ahora pues aquí lo que voy a hacer es pues los detalles, sí, los detalles del resto del ojo, como hacer un pequeño fondo para que no se vea tan vacío, y agregar un poco más de luces. Esta parte que voy a comentar es, digamos, opcional en este primer momento, y es que pues nosotros podemos hacer las líneas, esas líneas que se ven que entran y salen del ojo, sí, al igual que el brillo. Digamos que en ese momento pues sí, la idea es comprender el proceso de cómo se hace el ojo. Sin embargo, pues es opcional, sí, si creemos que todavía no sale la forma exacta, pues todavía no es necesario agregar los grandes detalles. Sin embargo, pues yo voy a hacer ahí algunas pequeñas líneas para
para que puedan comprender cuál es lo que les digo de las luces y los brillos principales. Bien, no lo voy a terminar de pues hacer todas las sombras y todos los detalles que se pueden, porque pues como les comentaba es simplemente un ejemplo de lo que podemos hacer. Y después les enviaré las dos fotografías, las fotografías de cada parte terminadas, pero pues por ahora vamos a apreciar solamente el proceso, ¿sí? Y bien, ahora vamos a hacer la boca, ¿sí? Entonces para la boca lo ideal es hacer, no sé, yo a veces siempre, si voy a hacer la boca sola, hago un recuadro para que quede proporcionar la boca en la parte de encima y en la parte de abajo. El tema de los labios y eso también se puede hacer mediante una estructura que también la enviaré junto a unas copias. Y digamos que aquí lo único que se debe tener en cuenta es que el labio superior es más delgado que el labio inferior, ¿sí? Entonces eso siempre lo deben tener en cuenta en el momento de hacer la forma. También obviamente la parte superior del labio se forma como si fuesen dos montañitas o como si fuesen... algún profesor me decía que la forma más fácil de hacer esta estructura es hacer como dos zanahorias acostadas y la verdad es que me funcionaba en un principio. Ya después uno lo hace un poco más de memoria, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar un poco de luces y sombras intermedias, después vamos a completarlas. Bien, hay una sombra que tiene el labio inferior, que pues básicamente esa sombra la hace el labio superior, ¿no? Entonces pues aquí ya después de haber colocado las luces las sombras intermedias, pues vamos a subir un poco más el tono, vamos a hacer sombras un poco más fuertes y a veces también en la parte superior del labio pues hay un brillo. Entonces voy a comenzar a ubicar esos brillos adicionales. El labio tiene una especie de líneas como de rayas y en cada labio, ¿no? En el labio superior y en el labio inferior. Ahorita ya vamos a hacer esos detalles. Entonces primero termino de colocar esas luces intermedias, esas sombras intermedias, ya comenzando a hacer un sombreado un poco más fuerte. También, bueno, para que se entienda más que es una boca, se puede colocar un sombreado abajo, sombreado encima, pues que sería el de nuestra mandíbula, ¿no? Y bueno, aquí están las líneas que les estaba comentando, ¿sí? Toca tener mucho cuidado en el momento de hacer esas líneas y para que no se vean como pelos, ¿sí? Porque pues la idea es hacer unas líneas muy muy delgadas que sean de arriba hacia abajo, ¿sí? Que generen esa forma carnosa del labio, pero que no parezcan pelos, ¿listo? Entonces tratar de difuminar eso y darle algunos brillos de más. Bien, ahora vamos a seguir con la nariz. La nariz, pues la estructura puede ser un triángulo, ¿sí? Triángulo alargado. Digamos que si medimos el ancho de la nariz y el largo de la nariz, es casi dos veces, pero pues no tanto, ¿sí? O sea, sería como una vez y medio del ancho de la nariz. Aquí, bueno, creo que me quedó un poquito alargada. Vamos a hacer los detalles y ya la bajo un poco más.
Por ahora, la punta de la nariz la hacemos como un círculo, ¿sí? Que de hecho es un círculo. Si nos tocamos la nariz es como si fuera una esfera, más o menos una esfera. Los bordes los hice un poco a ojo guiándome por el triángulo, pero si de pronto se pierden pueden hacer también dos círculos más pequeños, ¿sí? Y pues de ahí digamos que es mucho más sencillo. La esfera y digamos el centro de las cejas es lo que conecta lo que sería el puente de la nariz, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. Voy a hacer la nariz un poquito digamos con líneas, que como si fuese torcida, como si fuese, sí, porque la podríamos hacer más derecha, pero pues la voy a hacer así para que se entienda un poco más el tema de la textura. Y nuevamente aplicar la luz, aplicar la sombra. En este caso yo proyecté la luz del lado derecho de la imagen y ahorita ya le hacemos un poco más de contraste, ¿sí? Lo mismo, ubicar la luz en los bordes. Y bueno, aquí hice como un pequeño esbozo para que nos hagamos la idea de cómo iría, ¿no? Dónde van los ojos, dónde va las mejillas y la parte de abajo, pues la propia nariz hace una sombra, ¿no? Antes de llegar a la boca. Entonces pues va a ser algo así. Como les dije, creo que me quedó un poco larga la nariz, ahorita la bajo un poco más. Recuerden que sería como el mismo ancho y como el ancho y medio más o menos, ¿sí? Entonces ahí casi tenemos dos de largo, entonces está un poco larga, ¿sí? Mientras tanto, pues bueno, voy a hacer el sombreado y nuevamente algo de brillos, algo de sombras. Aquí ya bajé la nariz porque estaba antes muy larga, entonces ya la borré. Hice un poco las líneas de lo que sería el cruce de la ceja, ¿sí? Pero pues ya miramos y nuevamente hago un poco más de contraste más fuerte entre la luz y la sombra. Podemos hacer mucho contraste para que se vea mucho más llamativa la nariz, como lo hice yo aquí. Entonces apliqué un negro muy fuerte al lado de un blanco muy fuerte, aunque pues se puede hacer mucho más suave también. Ubiqué las líneas que son de la boca y pues por ahora no realizaré más de la nariz. Igual, como les digo, comentaré que enviaré las fotos con los últimos detalles la otra semana. Y ahora vamos a hacer la oreja. Esta oreja la voy a hacer un poquito más ancha porque la idea es que se vea bien de costado, aunque podría ser un poco más delgada, ¿sí? Entonces por ahora, para hacer la oreja vamos a hacer un huevo, ¿sí? Un huevo como si fuese de medio lado. Y a partir de allí vamos a trazar unas líneas. Digamos que tiene una serie de texturas, de líneas, la oreja en la parte interna, ¿sí? También ya les enviaré algunas impresiones para que se ubiquen un poco más acerca de la parte de la estructura de la parte interna de la oreja, ¿sí? Realmente no son tantas líneas, es más cómo lograr el contraste para que la oreja nos quede realista, ¿sí? Entonces aquí también voy a hacer algo similar a la nariz, como un contraste un poco fuerte para que se entienda más la oreja. También dibujé algunas líneas de lo que sería la mandíbula y lo que sería como la entrada del cabello, pero pues ya después vamos retocando un poco más. Entonces digamos que la nariz, la oreja, es más que todo eso, es más que todo como darle la textura. O sea, aquí estoy dando como algunas luces suaves, pero sí me metí que digamos con un poco más de sombra que en las otras figuras que había realizado.
Y después de que ya hagamos el fondo, como les digo, enviaré las imágenes terminadas de cada parte del rostro en la siguiente sesión. Y también enviaré algunas impresiones de como les había dicho, de la estructura. Chévere que por favor me envíen los retratos que vayan a escoger. Cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar. Y bueno, entonces aquí ya estoy haciendo un poco del cabello. Pues no voy a hacer mucho detalle, simplemente es como para sombrear un poco alrededor de la oreja. Recuerden que la oreja puede ser un poquito más delgada, de hecho la voy a corregir. Sin embargo, pues digamos que por ahora sería eso, y nos veremos la siguiente sesión. Chao.